Muy buenas noches, mi nombre es Pablo César Roca Flores. ¿Qué cosa es lo que me da energía y me compromete? Yo lo clasificaría en dos cosas. Mis hijos es lo que me da energía, mis hijos que se encuentran en un proceso de aprendizaje. Y el segundo punto tiene que ver con el conocimiento. En este caso el conocimiento médico, que es el que ya tengo en la parte formativa. Y actualmente lo que me da mayor energía va a ser el inicio de mi segunda carrera profesional, y aparte que me da la parte de la energía, me compromete. ¿Me compromete a qué? A tener una mayor cantidad de conocimiento. ¿Cuáles son los momentos de flow que yo presento? Los momentos de flujo. Los momentos de flujo se inician básicamente con la interacción que yo tengo con los afiliados al Seguro Integral de Salud, que es la institución en la que yo trabajo como médico, ¿no? Cuando estos afiliados no son coberturados en su seguro por las IPRES públicas. Entonces, cuando esto ocurre, a mí activa un chip dentro de mi ser en la cual me dice que no le están haciendo la cobertura médica necesaria, a pesar de que el Estado los está haciendo la cobertura económica absoluta a las IPRES. Entonces, eso es lo que a mí me da la cuestión del flujo dentro de mi ser. El otro punto tiene que ver cuando a mí en forma particular o privada me solicitan realizar un análisis de una prueba oficial con el objetivo de realizar una pericia de parte. En este caso, cuando yo tengo interacción con abogados litigantes que están en un proceso judicial y me explican o me dan a conocer la pericia y yo la analizo, a mí también entra una cuestión de interacción y flujo en forma directa, porque estoy viendo que están haciendo la vulneración de los derechos de una persona. ¿Cuáles son los puntos, o en este caso, la cuestión de los momentos de aprendizaje que yo he tenido durante una semana? Por ejemplo, en esta semana que pasó, yo he tenido reuniones con las autoridades de la DIRESA, que es la Dirección Regional de Salud Ucayali, para hacerles entender cuál es el compromiso de las directivas que tienen que ver con la calidad y la gratuidad de la atención a los afiliados al Seguro Integral de Salud, ¿no? El otro punto ha tenido con las reuniones que yo he tenido con los directores ejecutivos de las unidades ejecutoras. Entonces, cuando yo tengo estas reuniones con ellos, lo que les hago es explicarle cuáles son las resoluciones jefaturales en las cuales están todas las bases, ya sean políticas, ya sean legales, en los cuales dicen que el Estado está haciendo un pago precapitado de algo que se supone que ellos tienen que cumplir. Entonces, en este caso, ellos tienen que hacer la cuestión de la cobertura total de la atención. Entonces, yo tengo que ir a ellos, explicarles, en este caso a las unidades ejecutoras, y después de eso, hacer réplicas a quienes, a las unidades de seguros, para explicarles cuáles son los propósitos del convenio del SIS que tiene con diferentes instituciones. ¿Para qué? Para hacer la cobertura de los insumos, de los medicamentos y de las atenciones, que muchas veces son negados y que se les niega en este caso y se vulnera su acceso a la salud. Los otros puntos que he tenido reuniones han sido para explicarles cuál es el nuevo convenio o la actualización del convenio que existe con el SIS y la Fuerza Aérea del Perú, que es para el traslado de pacientes prioridad 1 de hospitales, en este caso del interior del país hacia la capital de la República. Entonces ahí también se le tiene que explicar a ellos cuáles son las pautas o puntos que tienen que cumplir. Y lamentablemente no existe un compromiso directo, en este caso por parte de las unidades ejecutoras, y en este caso los hospitales, para cumplir con esos puntos. Y al final, ¿quién es el perjudicado? El usuario, el paciente que está asegurado. Otro punto muy interesante que he tenido la semana es que yo he ido a la Corte Superior de Justicia de Ucayali a hacer debates periciales con otros médicos, en la cual hay una vulneración de los derechos. Yo he tenido, por ejemplo, 2 reuniones muy importantes con jueces para explicarle cuáles son los procesos o pautas en la cual no le podemos dar una validez a las pruebas inespecíficas con que la Fiscalía quiere acusar a una persona. Entonces ahí va una argumentación científica o técnica que ellos no pueden refutar, ¿no? Y al final tienen que aceptar la cuestión de que ellos están haciendo una vulneración de los derechos, la que quieren aplicar a manera a rajatabla una prueba inespecífica para reforzar eso. Los otros puntos que he tenido han tenido que ver con la cuestión de las reuniones que yo tengo con mis hijos, sobre todo con mi hijo que está en su etapa escolar, para hacer un reforzamiento de las clases,
en temáticas que tienen que ver con aritmética y álgebra, ¿no? Entonces ahí también tengo una cuestión de interacción y flujo que ha sido muy importante dentro de mi familia. Y bueno, en forma particular con mi hijo. Y con mi familia, básicamente cuando hemos salido los fines de semana a, bueno, a pequeñas comunidades que están un tanto alejadas, pero que nos permite hacer una interacción o una integración como padres, hijos, y recorremos caminos, ambientes, o intercambiamos ahí, al menos en un ambiente más natural, ¿no? Que a mis hijos de una cuestión de libertad y mayor paz, igual a mi pareja y a mi persona. En la cuestión de qué cosas son o qué cosas soy o qué es lo que tengo y qué es lo que creo, ¿no? Yo soy una persona, un ser humano que se encuentra en un proceso de integración eh, y de reformación para encontrarse o comprometerse como persona, ¿no? Yo estoy teniendo, en este caso, una mayor muestra de empatía, ¿no? Con personas que no tienen una relación directa conmigo, pero que sí tienen una conexión directa con mi trabajo, en la cual veo que le están vulnerando la cuestión de sus derechos. Entonces, eso de ahí es lo que a mí me marca más y me define más como profesional y como persona, porque tengo que ver que no se vulneren sus derechos. Entonces, tengo que ir ahí a las unidades ejecutoras, a las CIPRES, a decirle por qué motivo tú no haces esto, si nosotros como ente financiador estamos haciendo toda la cobertura. Si damos toda la cuestión de la cobertura, ¿por qué motivo es que tú no le das eso y le dices que no tiene SIG gratuito o que tiene que pagar? Cuando es totalmente inespecífico. Entonces, cuando hay esta cuestión de abuso de autoridad que está vulnerando, en este caso, la gratuidad de la atención, y hay una vulneración, en este caso, de la satisfacción del usuario externo, es que nosotros como ente financiador tenemos que ir a decirles a ellos de que están haciendo la vulneración de sus derechos, ¿no? Entonces, eso es lo que define en gran parte la cuestión de mi ser, de la relación de lo que yo hago y de lo que yo espero. ¿Qué es lo que yo espero, por ejemplo, a una cuestión de corto plazo o mediano plazo? Es que las unidades ejecutoras tengan un mayor compromiso. ¿A qué? A hacer la cobertura de esto para que no haya una cuestión de vulneración de los derechos de los usuarios, porque ellos sí se acuerdan de eso cuando tienen un familiar que está directamente involucrado, pero cuando son terceras personas que no tienen nada que ver con ellos, ahí sí se olvidan, ahí dicen no, que hay que llevarlo por acá o por allá, ¿no? Entonces, esta cuestión de lo que tiene que ver en mi vida con mi trabajo está prácticamente interrelacionada en esos aspectos, y eso es lo que me hace un flujo en manera diaria y consciente, ¿no? La cuestión de la uniformización de criterios, la cuestión del respeto a las, en este caso a las directivas, ya sean del MINSA, así como las resoluciones jefaturales del CIS. ¿Para qué? Para que no haya absolutamente ningún tipo de vulneración, y eso va a garantizar la cuestión de mi felicidad interna y también la felicidad, en este caso, del usuario externo. Bueno, ese es básicamente todo lo que tiene que ver con mis funciones, y muchas gracias por su atención.